Título 11, llegamos al último título, que es la reforma de la Constitución, que aquí se mantiene el mismo principio. Primero, una rigidez agravada para reformar la Constitución. Hay una rigidez en el sentido de que, por ejemplo, es una votación nominal, que tienen que ser las 2/3 partes del cuerpo de la Asamblea, que además hay límites, como le digo, que es lo que se mantiene en cuanto a los contenidos que no se pueden modificar, que además hay algunos contenidos que tienen que ver con funciones de los órganos, etcétera, que tienen que ir después de modificados a referendo, y lo que se introduce es que se incorporan los sujetos con iniciativa para promover la reforma de la Constitución. Eso no estaba en el actual texto, no está. Se habla solamente de la iniciativa de ley. Y aquí introdujimos la iniciativa, o sea, los que están, las personas, los sujetos legitimados para promover una iniciativa de reforma. Y están el presidente de la República, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, un número de diputados y también los ciudadanos. Damos la posibilidad de que los ciudadanos, en un número de 50.000, o sea, una cifra superior a lo que está en la iniciativa de ley, porque no estamos hablando de una iniciativa de ley ordinaria, estamos hablando de una reforma a la Constitución y, por tanto, el número de ciudadanos tiene que ser diferente. De todas maneras, todas esas propuestas de reforma terminan en el órgano legislativo, que es quien les corresponde aprobar o no esas propuestas. Lo que estamos dando es la facultad de proponer un proyecto de reforma y corresponde a la Asamblea soberanamente decidir si es correcto o no y en qué alcance tiene ese proyecto o no. El resto de los pronunciamientos se mantienen igual, o sea, las cláusulas de intangibilidad son similares a lo que está regulado hoy. En eso no hubo ningún cambio. Por último, hay unas disposiciones complementarias que yo creo que es importante también comentarlas. Bueno, lo primero es que la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional, se mantendría en sus cargos, porque los cargos que hay que elegir una vez que se proclame la Constitución y se apruebe una ley electoral, todos salen del seno de esta Asamblea, corresponde a la Asamblea. Y no era lógico culminar el mandato, volver a hacer elecciones, cuando lo que hay que elegir son cargos fundamentales que son de la atribución de elección del órgano legislativo. Y por tanto, como eso no cambia, solamente en la estructura general del Estado se mantendría la Asamblea. Y ya como está fijado los 5 años el mandato del municipio, sí se extendería el mandato de los delegados municipales hasta los 5 años. Fíjense que hay una escala, se va escalonando las facultades para ir desarrollando legislativamente los contenidos de la Constitución. Eso es muy importante. La Constitución es muy importante, es una norma muy trascendente, pero ella por sí sola sería letra muerta si no la desarrollamos. Experiencias hay en que contenidos de la Constitución no han tenido un desarrollo legislativo y por tanto son vacíos u omisiones por no desarrollarse en las normas complementarias. Y la primera ley que hay que discutir y aprobar aquí en este Parlamento sería la ley electoral. Quiere decir, cuando se proclame la Constitución, para lo cual hay que ir trabajando y se crearán algún grupo de trabajo para ir preparando las ideas conforme a este proyecto de lo que sería la futura ley electoral. Y se traería aquí, por supuesto, a la Asamblea Nacional. Porque a partir de ahí, ahí se establecería cómo sería la elección de los cargos fundamentales, cómo sería la elección, en qué proporción para los cargos de diputados, los cargos del Estado, la designación, etcétera, la Asamblea. Y entonces, fíjense que hay un término. Y después que ya la ley electoral esté aprobada, entonces tendría que venir la elección de esos cargos del Estado. Aquí incluye, por supuesto, por eso le decíamos que esto es una nueva Constitución, no es la Constitución de 76 que se reformó. Fíjense la magnitud de los cambios que hemos estado hablando. Y aquí surge una nueva Constitución socialista, revolucionaria,
bajo los mismos principios y los mismos pilares, pero con importantes cambios. Y entraría en vigor otra constitución. Seguimos. Bueno, ustedes ven allí otras normas, o sea, hay que crear un cronograma legislativo desde la propia Asamblea, porque hay un grupo de asuntos que se necesitan desarrollar legislativamente. Hablamos de uno de ellos, pero hay varios. Hay varios. Todo cambio constitucional y más una nueva constitución implica una transformación en el sistema jurídico de un país. Y por tanto es una tarea bastante compleja la que conlleva actualizar las normas jurídicas vigentes y incorporar nuevas normas al sistema jurídico del país. Hay normas que están vigentes que se desactualizan, que son inconstitucionales o que ya no hay correspondencia entre ellas y la Constitución, para decirlo en un término que se pueda entender. Por tanto, hemos previsto aproximadamente, de inmediato, unas 50 disposiciones normativas que hay que modificar. Y empezamos por la ley electoral, pero ahí seguimos. Ahí estamos hablando de la ley electoral, estamos hablando del Código de Familia, el Código Civil. Tal vez no es que tengamos que tener todo el código, todo el código, un código nuevo. Tal vez hay determinados asuntos que hay que modificar, como el Código Civil. La ley de los tribunales populares, tiene que haber una enmienda para ver las competencias, para ver cómo se va a regular lo de los tribunales colegiados, los tribunales unipersonales, los jueces legos. La ley de la defensa nacional, para todo esto que estamos, de lo que hemos hablado, el Código Penal para incorporar esos principios, la ley de procedimiento, la ley de control constitucional, y quiero incorporar esto aquí porque también sé que surgió en el debate y ha habido planteamientos. ¿Por qué no hay un tribunal constitucional en el diseño de esta Constitución? Nosotros lo hemos analizado, lo hemos estudiado. Hay dos modelos fundamentales. Nuestro es un modelo diferente. Hay dos modelos fundamentales para el control de la Constitución. ¿Qué quiere decir? Cómo se ejecuta el control sobre la Constitución desde la actividad legislativa. En primer lugar, si una ley es constitucional o no. Hay dos modelos. Hay un modelo europeo de principios del siglo XX, en el cual hay un órgano concentrado, un tribunal constitucional, y ese se ha expandido fundamentalmente por Europa y algunos países del área latinoamericana, que entre otras competencias permite que haya un control posterior de la Constitución. Quiere decir, si se observa que hay una norma que no tiene correspondencia con la Constitución, hay determinadas autoridades que pueden ir ante ese tribunal y plantearse la ruptura de la Constitución por vía de la ley. Esa es una forma. No quiere decir que la población pueda entrar en eso, no son sujetos. La población entra en materia de amparo constitucional, no por vía de control de ley. Y también hay otro sistema, que es el llamado sistema difuso norteamericano, en los cuales los tribunales, cualquier tribunal, cualquiera que sea su jerarquía, puede establecer la inconstitucionalidad de una ley, lo cual en el sistema norteamericano funciona tal vez a través del precedente judicial. Y tenemos el modelo nuestro. El modelo nuestro hay que entenderlo a partir de lo siguiente. En el modelo nuestro hay un órgano supremo de poder del Estado, que se llama la Asamblea Nacional. Y esa Asamblea Nacional tiene una capacidad constituyente, legislativa, y por tanto sería contradictorio con los principios que informan el diseño del Estado cubano, incorporar un órgano que estuviera, aunque fuera en el orden de la Constitución, por encima de la Asamblea en materia constitucional, e invalidar a normas que emite la propia Asamblea. Ese es un primer principio, y mucho menos que cualquier tribunal, cualquier juez pueda decidir sobre un acto legislativo de la mayor jerarquía y del mayor órgano. Eso tiene mucha doctrina, tiene mucha academia detrás y muchas discusiones, si es lo correcto, si no es lo correcto. Nosotros tenemos un sistema que nosotros debemos respetar y que debemos entender. Y por tanto, si bien es cierto que no ha habido un desarrollo posterior de cómo se lleva a cabo el control posterior de la Constitución, porque la Asamblea Nacional, en el ejercicio de sus facultades, ejerce un control de lo que se llama previo de constitucionalidad. Cada ley que se apruebe aquí en esta Asamblea tiene que venir un dictamen
es de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. Y en ese dictamen debe decir, esta ley se ajusta a la Constitución, a los artículos tales y más cuales, y ese control previo existe. Ahora viene un problema, viene el control posterior. ¿Por qué? Porque ahora van a haber normas que no están al amparo de esta Constitución que están vigentes. Y puede darse el problema de que algunas de esas normas entren en contradicción. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que crear un mecanismo desde la propia Asamblea en que se legitime, se establezca quiénes son los facultados para promover un asunto de control de constitucionalidad ante haya una norma que pudiera tener un viso de inconstitucionalidad. Eso hay que desarrollarlo. Como también puede ser que los tribunales vean ante una situación que está dilucidando un litigio, vea que esa norma no es constitucional. Tampoco el juez lo puede aplicar. El juez puede decir, estoy hablando de supuesto que debe establecer la norma, el juez puede decir, instamos al Consejo de Gobierno que lo evalúe, y el Consejo de Gobierno tal vez puede decir, trasladamos a la Asamblea Nacional esta preocupación y tendrá que discutirse en la Asamblea, pero siempre de la Asamblea. Y esa es la razón por la que nosotros no acogemos ni un modelo ni el otro. Mantenemos un sistema propio, el propio nosotros, a partir de nuestro diseño, a partir de cómo estructuramos el Estado. Lo otro es contradictorio. Sé que por ahí hay mucha teoría y nosotros no estamos en contra de eso, también lo conocemos y es productivo, es lógico que también esas inquietudes se expresen, pero hay que entender también nuestro sistema. Y yo creo que con estos argumentos se puede incorporar la explicación de por qué en Cuba no hay un tribunal constitucional y no es una limitación. Lo que tenemos que desarrollar es ese procedimiento de control desde la propia Asamblea, que es lo que ha faltado un poco, porque no hay hoy una norma que regule ese procedimiento. Y ese procedimiento es necesario en las actuales circunstancias aún más. Por esto que estamos diciendo, va a salir, se promulga una nueva Constitución y van a existir normas que puedan no tener correspondencia. Y si la Constitución es la norma suprema, no puede haber una ley, una norma de inferior jerarquía que vaya y sea contradictorio con ella. Pero eso es para el caso de las leyes, pero el resto de las normas jurídicas que emiten el resto de los órganos también pudieran tener viso. Ahí sí se escalonan las facultades y ustedes se dan cuenta en la Constitución que los órganos superiores pueden revocar, pueden suspender, pueden instar a determinados órganos arriba a que puedan revocar una decisión que se adopte que no sea constitucional. Por eso me detengo en esto, porque sé que también ha habido explicaciones, ha habido discusiones sobre cuál es el modelo que Cuba debe asumir de control de la constitucionalidad. Y bueno, ahí está la ley de educación, ley de salud, donde se precise. Cuando decimos ley, puede ser ley, pero también otras disposiciones, puede ser resoluciones, puede ser decretos del Consejo de Ministros. Habrá que crear una ley de los municipios, hay que ver los reglamentos de esas administraciones locales, la ley de las empresas, la ley de cooperativas, la ley de ciudadanía. Esas son algunas, entre otras. Lo que reitero, la actividad legislativa resultaría muy intensa y nosotros tenemos que elevar nuestra capacidad para producir leyes y producir normas jurídicas. Y eso es una demanda que tendrá esta Asamblea y las asambleas, nuestros parlamentos futuros. Hasta aquí la explicación.